Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. El día de hoy, miércoles, vamos a tener unas lecturas excelentes. No son muchos los versículos y es necesario que los entendamos y que los leamos. Como todos los días, yo les suplico que revise las lecturas, que las vuelva a leer y a releer para captar no lo que yo estoy diciendo, sino que lo que el Señor quiere enseñar a través de esta escritura. Le pido como todos los días al Señor que nos bendiga con su Espíritu Santo, a María Santísima que nos ilumine, el camino, que nos conduzca hacia su Hijo Jesús, y a San José para que Él nos guíe también, que nos tome de la mano y nos lleve a presentarnos a ese Rey de Reyes, para conocer bien al Señor Jesús, para conocerlo más, para poderlo conocer más y amarlo más. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos. Continuamos, es interesantísimo cómo esta carta nos va a abrir los ojos y nos va a hacer entender muchísimas cosas. Es principalmente una enseñanza que tiene mucha liturgia, que tiene mucho, es muy rica en su contenido. El versículo 14 empieza al 18 y dice: así como los hijos de una familia tienen una misma carne y sangre, también Jesús participó de esa condición para anular con su muerte al que controlaba la muerte, es decir, al diablo, y para liberar a los que por miedo a la muerte pasan la vida como esclavos. Está claro que no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser un sumo sacerdote, compasivo y fiel en el servicio de Dios, para expiar los pecados del pueblo. Como Él mismo sufrió la prueba, puede ayudar ahora a los que son probados. Y esta es palabra de Dios. Mi querido hermano y hermana, la palabra de Dios está diciendo que todos los hombres mueren, pero vino el Señor Jesús a hacerse en condición de hombre, a hacerse como uno de nosotros, para vencer a la muerte y vencer al demonio, vencer al príncipe de este mundo. San Juan, el capítulo 12, versículo 31, específicamente dice, cuando el Señor Jesús dice: ya está haciéndose el juicio del príncipe de este mundo. Inicia el juicio del príncipe de este mundo. Entonces vence al imperio del diablo, al imperio de la muerte. Pero para hacerlo tuvo que hacerse, como hemos visto ayer y antier, uno de nosotros. Y aquí menciona la familia de Abraham, porque de la familia de Abraham fueron bendecidos el pueblo semítico, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, pero también le hace la promesa que por esa bendición a Abraham serán bendecidas todas las naciones. Entonces Gálatas, en el capítulo número 3, versículo 14, dice específicamente esta bendición a la que somos nosotros acogidos por esa bendición de Abraham. Y dice: vino una familia para ayudar a los hombres, no a los ángeles, les aclara nuevamente a los hebreos, sino a la familia de Abraham, a los hombres, para hacernos y hacer a todos los creyentes familia de Dios. Y como Él dice, termina, así como Él sufrió la prueba, Él mismo comprende y ayuda a los que somos probados, a los que seguimos en este mundo. Es una enseñanza excelente. Bueno, dice también algo muy que hay que ponerle ojo. Dice: vino para poder ser un sumo sacerdote compasivo y fiel en el servicio de Dios, para expiar los pecados del pueblo. Vino a ser un sumo y fiel compasivo sacerdote. Significa, mi querido hermano y hermana, simple y sencillamente que el Señor Jesús es ahora el mediador entre nosotros los hombres y Dios. El sumo sacerdote, que era el que estaba en el templo y que entraba por los pecados del pueblo, quedó atrás. Ahora el sumo sacerdote que tenemos nosotros
es el mismísimo Hijo de Dios, el Señor Jesús. Mire qué belleza, qué excelente. Y lo vamos a entender con el Evangelio, porque en el Evangelio, en el capítulo 1 de San Marcos, del versículo 29, dice que después salió de la sinagoga. Se recuerda que estaba enseñando el día de ayer. Salió y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y de Andrés. Simón y Andrés vivían juntos. Para poder entender, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano, la levantó y se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer de ese sábado, al atardecer, ya cuando podían empezar a salir la gente, después de cumplir el Shabbat, que empieza el viernes, después de que empieza a oscurecer, al sábado que empieza a oscurecer, al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó a numerosos demonios, a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Dice, versículo, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó y salió y se dirigió a un lugar despoblado, donde estuvo orando. Simón y sus compañeros lo buscaron, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Él respondió: vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues para eso he venido. Y fue predicando en sus sinagogas y expulsando demonios por toda Galilea. Palabra de Dios. Mire qué belleza de escritura, qué relato más interesantísimo. El Señor Jesús salió de los oficios del sábado y se dirigió a casa de Pedro y Andrés, invitado por él sin duda, pero cuando entraron, dice que la suegra estaba enferma. Aquí como un paréntesis nada más, los escrituristas, los historiadores, afirman que Pedro era viudo. Primero porque está la suegra, pero no hay esposa. No tuvo hijos. ¿Por qué? Porque está la suegra, no hay hijos, no hay nietos. Pero Pedro, un hombre compasivo, también un hombre de Dios, había acogido a la suegra. Y dice que vivía Andrés y Pedro ahí en la casa con la suegra. Y mire, entre otras cosas, en una casa bien grande. Muchos han dicho que Pedro pues era un pescador y que Pedro estaba metido en la industria del pescado. Junto con, dice que el papá de Juan y de Santiago estaban ahí con empleados, con trabajadores. Imagínense, era grande el negocio del pescado. Lo mismo Pedro y Andrés. Por eso más adelante en un pasaje le dice: Señor, lo hemos dejado todo por ti. ¿De qué nos va a tocar? ¿Se acuerda? Pero eso en resumen, la casa de Pedro era tan grande que se aseguran que ahí fue en Cafarnaúm donde bajaron al paralítico del techo. Y la casa estaba llena. Y si era una casa grande, oiga, y tenía techo, había posibilidades. Porque en ese tiempo dice que el tejado, quitaron las tejas para poderlo bajar. O sea, era una casa grande. Hablando de todo esto, Pedro, con sus posibilidades, acogió a la suegra, la tenía allí, estaba enferma. Un rabino no se podía acercar a una mujer, menos ir a tocar, menos ser servido por una mujer. Eran reglas rabínicas de ese tiempo. El Señor Jesús hace todo, no es que va en contra de las cosas, sino le da el fiel cumplimiento. Él se acerca a la mujer porque tiene necesidad y la sana. Y ella inmediatamente se pone a servirlos a ellos. Es un gesto de servicio. Recuérdese que en ese tiempo, romanos, griegos, el servicio era indigno, el servicio era para los esclavos, el servicio era... el pensamiento de ellos era dominar y no servir. Olvídese. Entonces el servicio, el diaconeín en griego con K,
De ahí viene diaconía, de ahí viene el diácono, de ahí viene etimológicamente hablando en griego, para servir, un servidor. Pero en ese tiempo eso era desechado, eso era. Y en cambio él vino para servir. Él dice que vino para sanar. Dice, ahora, vino para sanarnos. Vino para, así como decía la primera carta, la primera lectura. Vino a sufrir y a padecer para comprendernos. Vino a servir a otros para que nosotros sirvamos, para ser servidores de otros. Para eso nos está mostrando esto. Por eso el Señor decía entre sus, recuérdese en Lucas 12, decía él que si alguien regresa del campo y su amo lo ve y ve que está listo y todo, él mismo amo se sentará a servirlos. Eso era una cosa que para ellos los destanteaba, no la comprendían, pero era lo que él vino. Vino no solo a lucirse, no solo a ser servido, sino a servir. Y esa es la enseñanza de hoy. Nosotros estamos dispuestos a servir. Y mire, fue a orar, a llenarse de Dios para vaciarse en la tarde. Fue a llenarse del Señor, a oír su voluntad para hacerla por la tarde. Lleno de Dios, ya salió a hacer a lo que había venido. Te buscan, ven, ahí están todos, te andan llamando. No, vamos a otros porque todos, para eso he venido. Para que todos alcancen la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Mi querido hermano y hermana, nosotros también. Sirvamos al Señor, sirvámoslo de todo corazón, sirvámoslo sin ningún interés, sin buscar un aplauso, una ofrenda, mucho menos fama, mucho menos. Busquemos que el Señor sea el que brille y que nos muestre cómo orar, cómo entender y cómo hacer su voluntad. Que así sea para todos nosotros, mi querido hermano, que el Señor me la bendiga y lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.